Les doy la bienvenida, soy la licenciada Andrea Lastra, docente de la cátedra, y los voy a acompañar en esta clase en la cual veremos el tema informe psicológico. A lo largo de esta clase vamos a desarrollar diversos contenidos. Vamos a profundizar sobre la definición de informe, vamos a hablar sobre los objetivos, sus características principales, también sobre los distintos tipos y los ámbitos de aplicación del informe. En esta filmina pueden ver la bibliografía correspondiente a esta clase. Vamos a estar trabajando con el texto de Lichtenberger, claves para la elaboración de informes de evaluación, también con el texto de Bloela Casal y Sierra, manual de evaluación psicológica, y también vamos a estar trabajando con las fichas de cátedra que contienen las pautas para la carpeta de trabajos prácticos correspondientes al contexto clínico y al contexto laboral. Respecto a las diversas definiciones que tenemos sobre el informe psicológico, podemos destacar la que nos brinda Fernández Ballesteros, quien plantea que el informe es un documento escrito a través del cual se presentan los resultados de las exploraciones efectuadas, a partir de las que se realizan recomendaciones concretas o se derivan determinados tratamientos, dando con ello respuestas a los objetivos planteados. Al informe lo podemos ubicar como la última etapa en este proceso de evaluación psicológica. En él vamos a llevar adelante una síntesis e integración de los resultados obtenidos en respuesta a los objetivos de la evaluación. Es muy importante que el informe esté centrado en la persona evaluada, así como en el objetivo de la evaluación. Recuerden que cada contexto tiene un objetivo específico que fue el que le dio inicio a esta evaluación psicológica. Existen distintos actores que nos pueden demandar la realización de un informe psicológico. Esto siempre va a estar ligado al contexto en el cual nos estemos desempeñando. Por ejemplo, en el ámbito laboral es frecuente que la solicitud del informe psicológico venga de parte de los gerentes de la parte de recursos humanos de determinada empresa. En el ámbito forense son los jueces quienes solicitan un informe psicológico. Es por ello que el informe adquirirá determinadas características y un estilo de redacción diferente y particular, dependiendo siempre del interlocutor al cual el informe va dirigido. Ahora vamos a desarrollar algunas características que son centrales para el armado del informe psicológico. El informe psicológico debe tener un nivel individualizado, es decir, que debe estar centrado en las características particulares de la persona evaluada, tanto su conducta como su desempeño en las diferentes técnicas administradas. Debe seguir un enfoque salugénico, es decir, que en el informe vamos a resaltar aquellos aspectos adaptativos y positivos del sujeto. Y aquellos aspectos negativos también los vamos a mencionar, pero sin hacer uso de definiciones taxativas o estigmatizantes. El informe psicológico debe tener exhaustividad, es decir, que deben presentarse y desarrollarse todos los constructos que han sido considerados en el proceso de evaluación. No puede faltar en el informe psicológico ninguno de los constructos que estuvimos viendo a lo largo del cuatrimestre. Continuando con las características centrales del informe psicológico, este debe favorecer la toma de decisiones. Su utilidad es poder expedirse respecto al objetivo de evaluación. Recuerden ustedes que el objetivo de evaluación fue aquel que dio inicio a nuestro proceso. También debe tener un alto nivel de rigurosidad. El informe psicológico es un documento científico y como tal se debe ser riguroso en la interpretación y en la presentación de los datos. También debe cumplir con las pautas éticas. Por ser un documento y debido a sus implicancias personales y sociales, el psicólogo debe cumplir con responsabilidad las pautas éticas en la redacción del informe, atendiendo siempre a los derechos de las personas evaluadas. Otra característica fundamental del informe psicológico es la existencia de coherencia interna, es decir, que se deben evitar contradicciones en lo que se expone a lo largo del informe. Debe existir consistencia entre la información que se presenta y las conclusiones a las que se arriba en respuesta al objetivo. Por ejemplo, si a lo largo del informe en el contexto laboral ustedes plantean que la persona no reúne las características necesarias para el perfil del puesto superior, no pueden arribar a la conclusión de que esa persona es recomendable para ascender al puesto superior, porque en ese caso su informe carecería de coherencia interna. También se debe tener anclaje al contexto de evaluación, es decir, que el informe se debe adaptar en su redacción a las características del destinatario y a las particularidades propias del contexto de evaluación.
Como desarrollamos anteriormente, existen diversos actores y diversos contextos en los cuales se solicitan evaluaciones psicológicas y a los cuales les tenemos que presentar nuestro informe psicológico. No vamos a redactar un informe de la misma manera si el interlocutor es un juez o un director de un colegio. Vamos a desarrollar ahora algunos aspectos significativos para tener en cuenta la elaboración del informe. Como venimos desarrollando a lo largo de toda la clase, es sumamente importante que tengan en cuenta cuál es el objetivo del informe. Al momento de referirse a los datos, siempre vamos a referirnos a los datos originales en los cuales basamos nuestras inferencias. ¿Por qué? Porque sabemos que son datos seguros, fiables y definitivos. También es muy importante que se incluyan aquellos datos observables que están presentes, sin insistir en datos que están ausentes. Nunca vamos a redactar nuestro informe desde la falta de tal o cual característica en nuestro evaluado. Eso lo vamos a dejar totalmente de lado. También es importante que el destinatario del informe pueda comprender la información que está plasmada en el mismo. Para ello es importante utilizar lenguaje claro, sencillo y sin ambigüedades. Vamos a mencionar ahora algunas cuestiones que es importante que no estén presentes en nuestro informe psicológico. El informe no debe contener cifras o resultados numéricos de las técnicas. Esto es algo que nosotros venimos trabajando a lo largo del cuatrimestre en sus carpetas, más específicamente en el apartado de conclusión de cada técnica. También es importante evitar el uso de lenguaje demasiado técnico o la utilización de siglas, porque la presencia de estas cuestiones dificultarían la comprensión de nuestro informe. También, llevar adelante inferencias sin sustento objetivo va a ser una cuestión negativa para nuestro informe, dado que contamos con muchísimos datos que son confiables y válidos. También algo que venimos trabajando a lo largo de todo el cuatrimestre es empezar a alejarnos un poco del lenguaje más informal y coloquial. Empezamos a poner en nuestras redacciones un tono más formal, dado que somos profesionales que estamos presentando un documento científico como es el informe. Vamos a repasar ahora algunos criterios de redacción que les van a servir al momento de redactar sus informes. La extensión total del informe no puede superar las 3 carillas. Ya sea contexto clínico como contexto laboral, el informe que le van a entregar a sus docentes no puede exceder las 3 carillas. En cuanto a la redacción, si existen muchas ideas, es mejor armar varios párrafos cortos que un solo párrafo largo. ¿Por qué? Porque los párrafos que son demasiado largos hacen difícil su comprensión, porque el lector pierde de vista el punto principal de la idea que quieren transmitir. Por eso, la extensión ideal de cada párrafo no debería ser mayor a 1/4 de hoja. Una sugerencia que siempre hacemos los docentes es que ustedes tengan tiempo para revisar ese informe, que no lo terminen de redactar a último momento. ¿Por qué? Porque cuando ustedes pueden volver a leerlo, pueden quizá detectar algunos problemas de redacción, de modos de expresión o incluso del contenido y de las ideas que están tratando de transmitir y tienen tiempo para cambiarlos. Volver a leer y corregir lo que resulte necesario del informe es fundamental. Del mismo modo, es muy importante que hagan un correcto uso de los tiempos verbales. Vamos a usar el tiempo presente para cuestiones tales como las características de la persona, género, edad, aspectos generales, resultados de las técnicas y circunstancias actuales. En cambio, el tiempo pasado lo vamos a utilizar para los antecedentes del sujeto y para su conducta durante la administración de las pruebas. También es muy importante que lleven adelante un uso correcto de los conectores gramaticales. Estos nos van a permitir una transición más suave en la redacción de nuestras ideas. Existen conectores temporales, de causa y efecto, de adición y de contraste. En el texto de Lichtenberger pueden ver un listado de ellos y diversos ejemplos de un uso correcto e incorrecto de los mismos. Veamos ahora uno de estos. Miguel estaba bastante ansioso, tenía excesiva actividad motora y hablaba rápidamente. Mantuvo su atención y concentración. Ahora veamos este mismo ejemplo con el uso de conectores gramaticales.
Miguel estaba bastante ansioso, lo cual era evidente por su excesiva actividad motora y su forma rápida de hablar. Sin embargo, a pesar de esta ansiedad, mantuvo su atención y concentración durante todo el proceso evaluativo. Vemos cómo un correcto uso de los conectores gramaticales nos permite una mejor redacción y una mejor transmisión de nuestras ideas y del contenido que obtuvimos en nuestra evaluación. Vamos a seguir viendo más ejemplos que nos van a ayudar a escribir con mayor claridad y precisión nuestros informes. Un error de redacción muy común es el uso de términos ambiguos. Un ejemplo erróneo del uso de ellos sería el siguiente párrafo. Luis estaba muy bien articulado en su expresión. Vemos en esta frase cómo el muy bien no ayuda a la transmisión de las ideas. Incluso nos podría llevar a pensar muy bien según quién. La solución a este párrafo sería redactarlo de la siguiente manera. Luis articulaba sus respuestas con claridad. Otro error común de redacción es el afirmar con términos negativos. Un ejemplo erróneo sería decir, Felipe no presentaba respuestas breves, cuando la solución a este párrafo sería redactarlo de la siguiente manera. Las respuestas de Felipe contenían diversas palabras. Como se planteó en filminas anteriores, es importante evitar el uso de términos técnicos. Un ejemplo sería el siguiente, decir, Fabio tenía un CI de 124. En este caso no estamos transmitiendo que Fabio posee recursos cognitivos superiores al promedio, sino que estamos hablando directamente de la puntuación CI que obtenemos de la técnica WISE. Y estaríamos utilizando un término técnico que el interlocutor no está obligado a manejar o a comprender. En cuanto al uso de coloquialismos, no es lo mismo decir a Juan le gusta estar con la gente, que decir la persona evaluada manifiesta disfrutar de las relaciones interpersonales. Planteamos la idea de empezar a poner un tono formal al momento de redactar nuestras ideas. Son cuestiones importantes también chequear la concordancia que existe entre el sujeto y el objeto y, como planteamos en ejemplos anteriores, hacer un adecuado uso de los verbos. Vamos a desarrollar ahora la estructura del informe del contexto clínico. En esta filmina van a ver detallados todas las cuestiones que no pueden faltar y posteriormente vamos a ahondar en cada una de ellas. Bien, en primer lugar, el informe del contexto clínico debe comenzar con la fecha y el lugar de realización de la evaluación psicológica. Luego debe ir el encabezamiento, es decir, a quién va dirigido. Posteriormente, colocaremos la presentación del objetivo de la evaluación. Luego pondremos los datos sociodemográficos y antecedentes clínicos de la persona evaluada. En caso de tenerlo, en nuestro caso pondremos el motivo de consulta también. Luego enumeraremos las técnicas utilizadas en el proceso. Posteriormente pondremos las observaciones de la conducta durante el proceso de evaluación y de la administración de cada técnica y una descripción de la persona evaluada. Luego pondremos la interpretación de los resultados de las técnicas, el desarrollo de cada uno de los constructos evaluados. Este es un punto clave en el informe. ¿Por qué? Porque no puede faltar ninguno de todos los constructos que vimos a lo largo del cuatrimestre. Es importante que estén todos. Y finalmente haremos una síntesis y una integración de los datos respondiendo al objetivo. Y finalizaremos con algunas recomendaciones pertinentes para el caso. Con respecto al primer punto donde se plantea la importancia de colocar la fecha y el lugar de realización de la evaluación psicológica, este es importante debido a la posibilidad de que la persona que nosotros estamos evaluando sea en un futuro nuevamente evaluada.
poder contar con la fecha, por ejemplo en el contexto clínico, podría brindarnos información sobre la eficacia o no de la aplicación de un determinado tratamiento, por ejemplo. Luego es importante colocar a quién va dirigido el informe. Generalmente, en el contexto clínico, este informe va a ir dirigido al director médico de la institución. Y posteriormente, no puede faltar el objetivo clínico de evaluación, que es evaluar la necesidad o no de iniciar un tratamiento psicoterapéutico. Veamos un ejemplo de la redacción de este. Por medio de la presente, me dirijo a usted para informar los resultados de la evaluación psicológica realizada al señor César. El objetivo fue determinar la necesidad de iniciar un proceso psicoterapéutico en el marco de una intervención psicofarmacológica en curso. Con respecto al siguiente punto, primero consignaremos una breve descripción de los datos del evaluado, de sus datos sociodemográficos, es decir, colocaremos su género, su edad, el nivel de estudios alcanzados y su grupo familiar conviviente. Luego haremos una breve síntesis, máximo de 5 o 6 renglones, de la historia clínica o los antecedentes de la persona evaluada. Vamos a ver un ejemplo de estos dos puntos. El ejemplo de redacción correcto sería el siguiente. El evaluado es argentino, tiene 40 años, nivel secundario completo. Su grupo familiar está conformado por su esposa y sus 2 hijos de 7 y 15 años de edad. Respecto a su historia clínica, César presenta una sintomatología caracterizada por decaimiento del estado del ánimo, insomnio y sentimientos de culpa, sumado a pérdida de motivación y gratificación, desde hace 5 meses aproximadamente. La evolución de su cuadro fue empeorando hasta que requirió la intervención psiquiátrica, producto de una crisis nerviosa en donde se le indicó tratamiento psicofarmacológico. Bien, posterior a estos puntos, es importante que nosotros podamos enumerar las técnicas utilizadas. Es el único momento del informe en el que van a aparecer el nombre de las técnicas. ¿Por qué? Esto se da solo en el contexto clínico, porque en este contexto se llevan adelante trabajos de equipos interdisciplinarios y resulta de suma ayuda para el resto de los profesionales que estén actuando en el caso conocer las técnicas y quizá alguno hasta tenga conocimiento de qué es lo que se está evaluando. El siguiente punto a desarrollar es el de las observaciones de la conducta. Vamos a ver cómo redactar y cómo colocar esto en nuestros informes. Algunas observaciones de la conducta relevantes e importantes que pueden figurar en nuestro informe puede ser el modo en que se estableció rapport con el evaluado, es decir, si tiene una buena relación con el examinador o si presenta algún tipo de reticencia. También cualquier conducta motora que ustedes hayan relevado a lo largo del proceso, ya sean estas de ansiedad, temor, hostilidad. La utilización del lenguaje por parte de nuestro evaluado también es importante, si este lenguaje fue fluido, si fue formal, fue rápido, fue lento, son todas cuestiones relevantes para destacar en este apartado de las observaciones de la conducta, así como su nivel de atención o su nivel de ansiedad, como si ustedes consideran algo relevante al momento de algún error, algún fracaso, él acepta esto o se frustra, él reflexiona, son todas cuestiones importantes. Veamos ahora un ejemplo de redacción de este apartado. Durante el proceso de evaluación, César se mostró colaborador, amable y cooperativo, aunque era posible percibir su inquietud motora y la persistencia de su preocupación. Comprendió adecuadamente todas las consignas y su expresión verbal era acorde a un sujeto de su edad y nivel educativo. Esto sería un ejemplo de observación en el contexto clínico. Continuemos con más ejemplos. En el texto de Lichtenberger, ustedes van a tener distintos ejemplos y actividades que le van a servir al momento de llevar adelante la integración de las hipótesis interpretativas y las conductas específicas que ustedes pudieron observar en el proceso, ¿sí? La autora plantea determinadas conductas, qué interpretaciones posibles podemos llevar adelante en base a esas conductas y el modo correcto de redactar esta información en un informe. Por ejemplo, si la conducta fuera dar pataditas, agitar las manos y retorcerse el pelo, nosotros podríamos interpretar
que estas conductas están ligadas a ciertos rasgos de ansiedad. Entonces, la autora plantea que el modo correcto de redactarlo en un informe es el siguiente. José parecía ansioso en las tareas que requieren respuestas verbales y se evidenciaba por su constante dar pataditas, agitar las manos y retorcerse el pelo. Otro punto importante es la interpretación de los resultados de las técnicas. Cada técnica administrada debe estar representada en el informe. Lo dijimos anteriormente y lo volvemos a repetir. No puede faltar ningún constructo de los que fuimos evaluando a lo largo de todo el cuatrimestre. También, a esta altura del cuatrimestre, sabrán que el resultado no puede estar expresado en términos numéricos, sino que debe reflejar el constructo medido en esa persona particular, en un nivel individualizado. Y además debe poder estar relacionado con otros datos relevados, tanto como con el objetivo de evaluación. Lo venimos trabajando a lo largo del cuatrimestre y en la clase de hoy también vamos a seguir trabajando sobre esto. Desde la cátedra les sugerimos la utilización de la siguiente fórmula para la presentación de los constructos. Es algo que van a estar trabajando a lo largo de esta semana en las diferentes comisiones con sus profesores. La idea es que les pueda facilitar la redacción de la información obtenida. En esta fórmula vamos a comenzar por la definición del constructo. Es decir, que si los resultados que queremos informar son del NeoPIR, lo que tenemos que tener en claro es cuál es la definición del constructo de personalidad. Posteriormente vamos a informar los resultados, pero no con valores. Esto es algo que venimos trabajando a lo largo de todo el cuatrimestre en las distintas técnicas. Por ejemplo, continuando con el ejemplo, si estamos por hablar de NeoPIR, en este momento podemos hablar sobre un puntaje alto obtenido en el factor neuroticismo, pero no vamos a poner los números obtenidos, sino que vamos a hablar desde la definición. Ahora vamos a ver bien cómo es esto redactado. Luego, la idea es poder relacionar estos resultados con otras técnicas. Generalmente se utiliza la entrevista o también, en este caso, el ejemplo que vamos a leer posteriormente, relaciona los resultados de la técnica NeoPIR con la técnica LISRES. Y finalmente, la idea es que ustedes puedan dar un ejemplo o hacer una inferencia que se relacione con el objetivo y que sea pertinente con respecto a esos resultados. Vamos a ver el ejemplo. Teniendo presente que el constructo que vamos a definir es el de personalidad. Los datos que queremos informar es un alto puntaje en neuroticismo. La relación que vamos a establecer con nuestras técnicas la vamos a sacar del ISRES. Este es el ejemplo de redacción de este párrafo. Entre las principales características de la personalidad de César es posible mencionar un bajo nivel de estabilidad emocional. Por esta razón, presenta tendencia a experimentar sentimientos negativos intensos como tristeza, soledad y culpa. Particularmente, presenta tendencia a experimentar ansiedad en alto grado y posee baja tolerancia a las situaciones estresantes. Respecto a esto último, el evaluado menciona a su trabajo como su principal estresor actual. César describe a su actividad laboral como su mayor preocupación y ubica la fuente de su malestar en la posibilidad de perder su empleo. Finalmente, luego de llevar adelante la redacción de cada uno de los constructos presentados a lo largo de todo el cuatrimestre, lo que tenemos que hacer es una síntesis e integración, responder al objetivo y llevar adelante distintas recomendaciones pertinentes al contexto y al caso particular. La idea es que ustedes puedan integrar en un párrafo aquellos datos de todo el proceso evaluativo que resultaron más significativos y que nos van a permitir y que van a funcionar como argumentos contundentes para sostener la hipótesis de recomendar el inicio de un tratamiento o de no recomendar el inicio de un tratamiento. A modo de ejemplo, algunos datos significativos a tener en cuenta en esta sección pueden ser el nivel de ansiedad presente, la existencia o no de malestar clínico significativo, algunos trastornos del sueño, trastornos afectivos, de esquemas cognitivos, el nivel de conflictividad en las relaciones interpersonales, la existencia o no de altos niveles de estrés, la posibilidad de contar con recursos de apoyo social. En cuanto a las recomendaciones, se puede recomendar algún enfoque terapéutico en particular, la derivación o algún tipo de interconsulta o el inicio de algún tratamiento, por ejemplo. Siempre recordemos de llevar adelante recomendaciones pertinentes.
Veamos un ejemplo de redacción de este apartado que venimos desarrollando. En síntesis, se concluye que César presenta sintomatología depresiva moderada en todas sus dimensiones: emocional, conductual, cognitiva, fisiológica y motivacional. Esta parece haber sido activada a partir de la percepción de su trabajo como estresor significativo. Este se ve potenciado por rasgos específicos de su personalidad: poca disponibilidad de apoyo social previo a los síntomas y retraimiento social posterior como consecuencia de ellos. Por lo enunciado, respecto de la evaluación y el diagnóstico, se indica el inicio inmediato de tratamiento psicoterapéutico por parte de César. En este momento, una recomendación pertinente podría ser el tipo de tratamiento. Finalmente, para terminar de redactar nuestro informe, lo que vamos a hacer es llevar adelante un cierre formal del mismo, que puede ser del siguiente estilo. Sin otro particular y quedando a su disposición para ampliar el presente informe, los saluda atentamente y van a colocar su firma y la matrícula. Acá pueden poner su número de libreta o pueden inventar un número ficticio. No hay problema. Y nuevamente, en la presente filmina, vemos un ejemplo de la estructura del informe clínico, con todas las cuestiones que hemos desarrollado hasta el momento. Tal como hicimos con la estructura del informe en el contexto clínico, vamos a hacer lo mismo con la estructura del informe en el contexto laboral, visibilizando aquellas diferencias de contexto. En primer lugar, también vamos a comenzar con la fecha y el lugar de la evaluación, luego el encabezamiento, es decir, a quién va dirigido. Posteriormente vamos a poner los motivos de la evaluación y luego los datos sociodemográficos. Los antecedentes de la persona, en este caso, van a estar ligados en mayor medida a los antecedentes laborales. Y en este punto es muy importante que no falte el perfil del puesto superior, dado que a lo largo del informe vamos a estar desarrollando si la persona cumple o no con las características de este puesto superior, y al finalizar el informe vamos a responder si se recomienda o no el ascenso de esta persona. Por eso es muy importante que figure el puesto superior, el perfil del mismo. También vamos a poner las observaciones de la conducta durante el proceso de evaluación, relacionando fuertemente estos observables con el objetivo laboral. Luego vamos a llevar adelante la interpretación de los resultados de las técnicas que vimos a lo largo de todo el cuatrimestre. Al igual que en el contexto clínico, no puede faltar ninguna de todas las técnicas que vimos. Ningún constructo no puede estar en este informe. Sobre el final del informe vamos a hacer también una síntesis y una integración de los datos en respuesta al objetivo. También vamos a llevar adelante recomendaciones y también vamos a cerrarlo de una manera formal. En el contexto laboral también es muy importante que figure la fecha y el lugar de la evaluación, en función de posibles evaluaciones futuras de nuestro evaluado. En el encabezamiento, el informe será dirigido al señor gerente de recursos humanos de la empresa que solicita la evaluación. Y la manera correcta de redactar los motivos de la evaluación será la siguiente. Se va a explicar el objetivo de evaluación del contexto laboral, es decir, si se va a recomendar a la persona evaluada como candidata para ascender a la empresa, definiendo cuál es ese puesto superior. Por ejemplo, un ejemplo de redacción. Me dirijo a usted con el objetivo de evaluar el ascenso del señor Maximiliano al puesto de vendedor técnico. Luego vamos a colocar los datos sociodemográficos y los antecedentes laborales de la persona evaluada. En este momento vamos a llevar adelante la descripción del perfil del puesto superior. Se van a explicitar los datos sociodemográficos del evaluado, tales como su edad, su género, su grupo familiar conviviente, el nivel de estudios alcanzados. Posteriormente se van a explicar las características requeridas para ocupar ese puesto superior, es decir, el perfil del puesto. ¿Qué habilidades se requieren para desempeñarse en ese puesto? Un ejemplo de redacción de estos párrafos sería el siguiente. Maximiliano es un joven de 27 años, vive en Quilmes con sus padres, es licenciado en comunicación.
Con respecto a su historia laboral, la misma muestra estabilidad, siendo un sujeto que muestra adaptabilidad a varias funciones. El perfil del puesto solicitado requiere habilidades como las siguientes: buen nivel de vocabulario, contacto con clientes, capacidad de análisis, capacidad de aprendizaje, capacidad de desarrollo de las relaciones interpersonales. En estos apartados, cada uno de ustedes tendrán que adaptarlo a el puesto superior que tiene el caso particular de cada uno de ustedes y las capacidades que requiere ese puesto superior. Las observaciones de la conducta a lo largo de todo el proceso evaluativo son fundamentales también en este contexto. Vamos a colocar las siguientes observaciones: cómo se adapta al proceso, si colabora, si se muestra motivado, si tiene cierta reticencia o quizá está más ligado a aspectos en relación a la timidez, el nivel de atención que pone ante las distintas pruebas, si se concentra, si se distrae fácilmente, su conducta ante cuestiones en las cuales su resultado no es el esperado, si se frustra, si lo acepta, si acepta alguna recomendación para mejorar su desempeño, si es reflexivo o por el contrario si es impulsivo, ya sea en la entrevista o en las distintas técnicas. Vamos a poder relevar todas las estrategias desplegadas para la resolución de los problemas que se planteen a lo largo de todo el proceso evaluativo. Un ejemplo de redacción de las observaciones de la conducta en el contexto laboral puede ser el siguiente: durante todo el proceso, su actitud ha sido de colaboración ante las tareas requeridas, comprende las consignas y puede trabajar de manera autónoma, puede expresarse fluidamente, es cordial y comunicativo. Vemos el tono de formalidad con el que estamos redactando estas conductas. Vamos a ver ahora también un ejemplo de integración de las hipótesis interpretativas y las conductas específicas observadas que existe en el texto de Lichtenberger. La autora plantea que ante determinadas conductas se puede llevar adelante una interpretación y la manera correcta de redactar esa frase. Veamos el ejemplo. La conducta es la siguiente: cumple todas las tareas requeridas en la evaluación sin pedir aclaraciones y sin frustrarse ante la dificultad. La interpretación que podemos hacer de estas conductas es que esta persona puede trabajar de manera autónoma. La manera correcta de redactar esta frase, este párrafo del informe, sería la siguiente: Juan comprende claramente las consignas y puede trabajar de manera autónoma. Su nivel de comprensión es algo que probablemente puede aplicar a su trabajo. Posteriormente vamos a llevar adelante la interpretación de los resultados de la técnica. Volvemos a aclarar y no nos vamos a cansar de decir esto, que cada técnica administrada debe estar representada en el informe. No puede faltar ningún constructo. Y como ya vienen trabajando a lo largo del cuatrimestre, el resultado de la evaluación de estos constructos no puede estar expresado en términos numéricos, sino que debe reflejar el constructo medido en esa persona en particular, de manera individualizada. Y además la idea es que puedan relacionar estos datos con otros datos relevados y con el objetivo de evaluación. Volvemos a repasar la fórmula sugerida por la cátedra para la presentación de los constructos. En esta fórmula, como mencionamos anteriormente, vamos a iniciar con la definición del constructo. Es importante saber qué constructo evalúa cada técnica. En el caso de este ejemplo que vamos a leer posteriormente, es la técnica NeoPIR, por lo tanto vamos a evaluar la personalidad no patológica. Posteriormente vamos a informar sobre los resultados, pero no con valores, sino con la interpretación de esos valores. Posteriormente la idea es que ustedes puedan relacionar con otras técnicas, ya sea con información que obtuvieron de la entrevista, como de otras técnicas más puntuales como la WES, LISRES, o cualquiera que ustedes puedan encontrar una relación pertinente. Y luego vamos a dar un ejemplo o hacer una inferencia. Es decir, si estas características, por ejemplo, van a resultar importantes o no al momento de desempeñarse en la nueva posición de nuestro evaluado.
Veamos ahora el ejemplo de redacción de este apartado. Respecto a su personalidad, se encontraron rasgos de extraversión, contando con una óptima tendencia a comunicarse con las demás personas, coincidiendo con lo que según expresa es su visión de sí mismo. Estas características le resultarán de vital importancia en la nueva posición. Podemos ver acá una diferencia con respecto al contexto clínico. Son otras cuestiones a las cuales le vamos a dar relevancia. Así que estén atentos a esto. Vamos a finalizar también con una síntesis y una integración de toda la información obtenida a lo largo del proceso evaluativo y presentada en el informe. Vamos a responder al objetivo y llevar adelante algún tipo de recomendación que consideremos pertinente. La idea es que puedan integrar en un párrafo aquellos datos de todo el proceso evaluativo que son más significativos y que van a funcionar también como argumento para sostener las hipótesis de ustedes con respecto al ascenso o no al puesto superior de esta persona. A modo de ejemplo, datos significativos a tener en cuenta en esta sección de síntesis e integración de los datos en el contexto laboral pueden ser el nivel de motivación ante el posible ascenso, las características de personalidad, las habilidades comunicacionales y el manejo de las relaciones interpersonales, las respuestas de afrontamiento ante el estrés, los recursos cognitivos y su capacidad de resolución, o la percepción que tiene nuestro evaluado sobre el clima laboral en el cual se está desempeñando. Son todas cuestiones importantes al momento de llevar adelante este último párrafo. Un ejemplo de redacción de este párrafo sería el siguiente. A partir de los datos obtenidos, se puede afirmar que en virtud de su personalidad, capacidad cognitiva y percepción del clima laboral, se considera que el evaluado cuenta con recursos como previsión, organización, asertividad, extraversión, habilidades comunicacionales que resultan beneficiosas para desempeñarse en el puesto superior. Se decide, a partir de lo expuesto, ascender al evaluado al puesto de vendedor técnico. Recuerden que pueden colocar recomendaciones en esta sección del informe. Por ejemplo, se recomienda ofrecerle a Maximiliano la realización de distintos cursos de capacitación. Esta decisión de las recomendaciones va a estar ligada a las cuestiones que ustedes puedan ir viendo a lo largo de todo el proceso, ya sea de motivación o de conocimiento de los evaluados. Siempre recuerden que sean pertinentes. En este contexto también vamos a llevar adelante un cierre formal, que podría ser el siguiente. Sin más y quedando a su disposición, los saluda atentamente. También vamos a poner nuestro nombre, nuestra firma y nuestra aclaración. También pueden utilizar su número de libreta o inventar una matrícula ficticia. Vemos también un ejemplo de la estructura del informe del contexto laboral, con todas las cuestiones que planteamos en un principio y que fuimos desarrollando hasta el momento. Vamos a plantear también en el presente video algunas actividades que seguirán desarrollando luego en sus comisiones con sus profesores. Como actividad 1, podemos plantear el ubicar los sí y los no que deben estar presentes en la elaboración de un informe psicológico siguiendo este listado. De todo este listado, ustedes consideren que sí tiene que estar presente y que no tiene que estar presente en un informe. Por ejemplo, el enfoque salugénico, resaltar aspectos adaptativos, la exhaustividad, desarrollar solo algunos constructos, llevar adelante un nivel individualizado, usar citas bibliográficas, llevar adelante inferencias sin sustento, responder al objetivo de evaluación, colocar resultados numéricos y utilizar lenguaje técnico y siglas. Ustedes pueden llevar adelante esta actividad y después comentarla con sus profesores. Como segunda actividad, planteamos la siguiente. Leer un informe modelo perteneciente a cada contexto elegido. Posterior a esta lectura, identificar el esquema formal de redacción y la organización de los contenidos. Es decir, ¿está presente la definición del constructo, los resultados? ¿Tiene relación con otras técnicas? ¿Existe relación con el objetivo? ¿Está presente una síntesis o una integración de los datos en respuesta al objetivo? También lo pueden trabajar con sus profesores en sus comisiones.
para finalizar, veamos un resumen de los contenidos abordados en esta clase. Vimos la conceptualización del informe psicológico, su definición, sus objetivos, las características fundamentales del mismo, los tipos y ámbitos de aplicación. Estuvimos desarrollando la estructura de redacción del informe y ejercitamos en escritura y lógica de presentación de datos. También presentamos ejemplos de informe y charlamos sobre la responsabilidad profesional del psicólogo. También se explicitaron contenidos formales y de pautas de redacción que esperamos les sirvan al momento de redactar sus informes. Recuerden que en sus comisiones van a seguir ahondando en este tema.